Pues 11 de la mañana, 14 minutos, vamos a entrar en temas internacionales, Gonzalo, pero que nos competen a nosotros directamente, porque hemos narrado mucho aquí en estos micrófonos, lo hemos analizado, hemos tenido controversias, debates sobre lo que está sucediendo en el Mar Caribe. Entonces tenemos este despliegue militar tan importante, cada vez más poderoso, más fuerte, por parte de los Estados Unidos, en donde hay según la administración de los Estados Unidos, pues un interés de atacar el narcotráfico y con ello el cartel de los soles, que según Estados Unidos está liderado por Nicolás Maduro. Hasta ahí, pues tenemos como la historia. Pero ahora estamos metiendo a Colombia en la ecuación por unas frases, por una declaración que dio ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues sí, a ver, Jennifer, la inclusión de Colombia en la posibilidad de un ataque por parte de los Estados Unidos, sin duda alguna que encendió las alarmas en el país. No obstante, la pregunta que se viene haciendo es, ¿Estados Unidos pretende atacar a Venezuela? ¿Estados Unidos invadirá Venezuela? ¿Estados Unidos qué quiere en Venezuela? ¿Por qué todo este movimiento naval que hay en el Mar Caribe se está dando? ¿Es únicamente para acabar con unas narcolanchas o va mucho más allá? Ya sabemos de la llamada telefónica, ya sabemos de lo que se habló en esa llamada telefónica según diferentes medios de comunicación y digamos esa presión que está ejerciendo Donald Trump sobre Nicolás Maduro para que el presidente de Venezuela se vaya del país. Incluso se menciona Turquía, Qatar, Rusia, que serían los países o las naciones a donde saldría Nicolás Maduro si es que decide salir, como algunas fuentes han relatado. Hasta el momento lo que se sabe es que el chavismo se mantiene atento, el chavismo se mantiene desafiando incluso a Donald Trump sobre esa amenaza que viene diciendo y viene dando desde hace algunas semanas, y es los ataques en tierra. Ayer repitió nuevamente lo mismo y dijo, esto va a ser pronto, pero pronto no sabemos cuándo. Y aquí lo importante es entender, Jennifer, bueno, de alguna u otra manera lo que estamos viendo es el preludio de un ataque. Pudo haber pasado lo mismo en Siria, en Irak, en Afganistán, en Kuwait en su momento. Por eso creo que es importantísimo el invitado que tenemos a esta hora. Hemos conversado en este programa a lo largo de los años con comandantes de la OTAN, secretarios de la OTAN, miembros del ejército de los Estados Unidos, y uno de ellos es Mark Hertling. Él fue teniente general del ejército de los Estados Unidos y fue el comandante supremo del ejército en Europa. Incluso estuvo en Irak y seguramente nos puede contar un poco de lo que se está haciendo en el Mar Caribe, de lo que significa este movimiento y si realmente esto se traslada en un ataque directo. General Hertling, thank you so much for being with us here in Blue Radio. No se oye, si le podemos, por favor... Yes, please select the microphone, please. Pleasure to be with you. Thank you for asking me to join you. Don't worry, General. Yo quiero arrancar la entrevista, Jennifer, con una pregunta que es eso, el preludio a una invasión, a una guerra. General, you were in Iraq. What we're seeing in the Caribbean Sea is the prelude to an invasion, to attack to Venezuela? I don't believe there's any capability right now in the Caribbean to attack into Venezuela. They do have a significant naval presence and some marine. But if you understand, as the military has to do, the size and geography of the country of Venezuela, you understand that it would take many more forces than they have in that area. Now, even though I don't agree with what the administration is doing, and I don't see a grand strategy for what they're attempting to accomplish, they do have the capability to conduct aerial strikes. But if they limit it to that, if they think they're going to affect drug cartels, which is the stated mission, by simply bombing places, it seems a little bit not enough capabilities. And whenever you conduct these kind of actions against a country, you should be working with the nation itself. That would be difficult to do with Venezuela, given their government. But at the same time, it would be also extremely difficult to just conduct attacks and believe that it's going to have any kind of major effect.
Nos dice el general Harling, Gonzalo, usted le preguntaba si estamos viendo una especie de preludio a una invasión, algo similar, por ejemplo, a lo que pudo pasar en Irak, y nos responde el general que no cree, que actualmente no tiene Estados Unidos la capacidad allí en el Caribe para atacar Venezuela, que sí, por supuesto, hay una presencia naval bastante significativa, pero que no están los militares suficientes, el equipamiento suficiente, teniendo en cuenta el tamaño y la geografía de Venezuela. Nos dice que se necesitarían muchísimas más fuerzas para atacar esta área, y que lo que sí está viendo, por un lado, no ve una estrategia para un ataque por tierra, por ejemplo, una posible invasión, pero que sí está, por supuesto, toda la infraestructura necesaria para lanzar ataques aéreos limitados a una cosa, y que es lo que justamente enmarca toda esta misión, y es ataques a los carteles de la droga, por ejemplo, bombardeando lugares, que esto sí se podría hacer y está allí en el Caribe la capacidad aérea necesaria, pero sin embargo también dice que es muy difícil, por ejemplo, pensar en un cambio de gobierno y pensar que con simplemente ataques aéreos, pues esto vaya a tener un efecto, por ejemplo, en la salida de Nicolás Maduro del poder. General Harling, I have a question. General, could you hear me? Yes, I can. Yes, I have a question for you, because an ambassador from the United States was here in Blue Radio, and he said that the administration, that Donald Trump, doesn't have any strategy, just tactics. Do you agree with that? And what does that mean? Es decir, les traduzco la pregunta. Estuvimos con un embajador aquí de los Estados Unidos esta mañana que decía que básicamente Estados Unidos o Donald Trump no tiene ninguna estrategia en el Mar Caribe, sino que tienen nada más tácticas. ¿Esto qué significa y si él está de acuerdo con eso? General, go ahead. Yes, and I completely agree with you. And it's something that I've been saying multiple times on various U.S. cable TV stations, that you don't go into a major war, first of all, without having the concurrence of Congress in the United States as well as the concurrence of the citizens of the country. But to your question directly, it's very difficult to generate a strategy when all you're thinking about is tactical operations, striking targets. Within the military, there's something called the operational art, where in our country, what the civilians do, the civilian leaders, is they create what they would like to achieve, their end state. That's the strategy. It is then up to the senior military commanders to conduct operations and campaign plannings to link small battles or strikes, as we're seeing them now, to the overall strategy. And truthfully, I don't see that occurring within the Trump administration right now. They have not published what their strategy is. They have not told either our Congress or the American people what they're attempting to do. So these kinds of strikes that you're seeing now are just small battles. It would be like a military force on the ground saying, I'm going to take that hill. But if the hill doesn't matter, if it's not linked to a grander strategy for what the politicians want, it's a useless operation. Nos dice Jennifer, el general Harling, a su pregunta, que él está de acuerdo con lo que dijo el embajador o ex embajador Kevin Whitaker en Blue Radio, y lo que nos dice es que él también lo ha dicho muchas veces, que usted no va a una gran guerra en Estados Unidos sin tener dos permisos. El primero, el del Congreso, el que le autoriza a usted el Congreso, el Capitolio de los Estados Unidos, pero también el segundo, y es de cierta manera una validez que transmite el pueblo estadounidense, que transmite la ciudadanía. También nos dice que es difícil que usted tenga una estrategia cuando solo está pensando en algunas tácticas, y esto es disparar o bombardear algunos objetivos como pueden ser carteles, laboratorios de droga o incluso estas lanchas rápidas, y que él no ve que esté pasando más allá de lo que él llama unas pequeñas batallas, y es justamente darle a estos objetivos. Dice que Estados Unidos no ha publicado su estrategia, que todavía no le ha contado al pueblo estadounidense o al Congreso lo que se está intentando de hacer, y entonces nos dice eso, que estamos viendo todos los días unas pequeñas batallas, por ejemplo, poniendo un ejemplo, subir una colina, que sí puede ser importante, pero que esto no va a sumar mucho si no está enlazado, si no está atado a una estrategia global. Fíjese que mucha gente compara de manera errónea la invasión de Panamá con lo que pueda pasar en Venezuela. Y digo de manera errónea porque las realidades son completamente diferentes, los países son muy distintos, los tamaños, etcétera, y los momentos. Pero el general acaba de decir algo que es importante, y es: Trump necesita el permiso del Congreso para atacar. Pero en su momento Bush no lo necesitó, y quisiera saber por qué. General, why didn't George Bush
didn't ask Congress for permission to invade Panama in 1989, but Trump does have to need the permission, the Congress, to attack Venezuela. Yeah, I think the difference is when you were talking about Panama in 1989, it was to capture a known drug leader, a cartel leader in Noriega. In this particular event, what you're discussing is conducting attacks against different locations within Venezuela, which is in fact an act of war. The Panama invasion was very limited in scope and scale. They were attempting to capture one individual, even though they had an army behind him, a small army behind him, and it was a much smaller country. So what the difference is monumental. By my understanding, Venezuela is probably about 15 times the size of Panama, with a much greater population, with a military that's much more capable. And in fact, when George H.W. Bush invaded Panama, there was a strategic objective to reduce the flow of drugs through a Panamanian leader. In this case, there's no linkage to those flow of drugs through President Maduro. So I think there are other issues involved in this particular operation. Usted le preguntaba a Gonzalo, al general Harling, si hay alguna relación entre lo que pasó en Panamá en 1990 con lo que estamos viendo hoy en 2025 con Venezuela, y le decía a usted que le llamaba la atención que pues se necesite en este caso, por ejemplo, el permiso del Congreso, pero que en 1990 Bush en ese entonces no lo necesitó. Y lo que nos dice es que es monumental la diferencia entre ambas situaciones. Lo que nos dice es que en 1990 sí hubo una estrategia de los Estados Unidos que tenía como fin algo muy puntual, y era entrar a Panamá a capturar a un reconocido líder de la droga, un reconocido líder de un cartel, que era el caso de Noriega, pero que en lo que estamos viendo en Venezuela no tiene como tal este objetivo, sino que de momento, porque hay que decirlo, es lo que estamos viendo, se está buscando ataques en diferentes ubicaciones, en diferentes localizaciones en Venezuela. También nos dice, la operación en Panamá fue limitada, solo tenía un objetivo y era capturar a un individuo, incluso aunque detrás de él estuviera un pequeño ejército. Nos dice, en el caso de Venezuela es monumental la diferencia. ¿Por qué? Porque es que usted tiene un país que puede ser fácilmente 15 veces del tamaño de Panamá, que además tiene unas fuerzas militares muchísimo más capaces, lo que hace que sea abismal la diferencia, y que además en el caso de lo que pasa en Panamá, nos dice, la estrategia era puntual, era capturar a Noriega para de esta manera reducir el flujo de drogas que estuvieran circulando a través del hemisferio. Sí, mire Lucas, yo le quiero preguntar al general Harling, ¿qué pasa en Venezuela referente con Donald Trump? Porque muchas personas también dicen que esta estrategia de Donald Trump solo tiene un objetivo, y es crear presión en Venezuela y en Nicolás Maduro, pues por el petróleo que hay allá, e incluso generar esta presión para forzar la salida de Maduro e incluso sentarlo a una mesa de negociación. General Harling, many people believe that Donald Trump's main objective is to pressure Venezuela because of its oil, or even to pressure Maduro, either to force him out or to bring him to the negotiation table. Do you think there is any truth to that? I believe that you have a very good question there, and there is a lot of truth to that. There are a lot of people in the United States who are saying that this conflict that's been generated is specifically not as much to counter narcotic operations, but also to conduct regime change and force President Maduro out because of tensions between the personalities of President Trump and Maduro. So I think that it goes back to my point about what exactly is the strategy, and how have you gained support as the president for that strategy with not only the American people and the Congress, but also with the international community. Because any attack against Venezuela is also going to have repercussions in Colombia, in Brazil, in Guatemala, in Honduras, and every other Latin American and South American state. So many of us believe that, again, we have to first see a strategy from the Trump administration before we conduct any operations.
And part of a military strategy or a military campaign when you're using force is to understand that you have to also include the diplomatic element, the information element, and the economic element of national power. Those other three institutions have not been brought to bear against Venezuela. Nos dice el general Harling que usted le preguntaba a Lina, bueno, ¿esto hacia dónde puede ir? Hay informaciones que dicen que esto podría buscar un cambio de régimen en Venezuela, la salida de Nicolás Maduro, e incluso que detrás de esto se está buscando tal vez contratos petroleros y el petróleo de Venezuela. Nos dice efectivamente pues que sí, esta es una teoría fuerte, que se ha escuchado que este conflicto, más que generarse por una operación, una campaña antinarcóticos, pues sí puede generarse en el fondo para buscar un cambio de régimen en Venezuela y sacar a Nicolás Maduro. Pero nos dice aquí algo muy importante, y es que hay que tener en cuenta que además de tener usted el apoyo o de necesitar el apoyo del Congreso, del pueblo estadounidense, también hay algo muy importante que es el apoyo de la comunidad internacional. Y entonces nos planteaba aquí algunas críticas que se le ha hecho a este despliegue, como es el caso del presidente Gustavo Petro en Colombia, es el caso también de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, puede ser también Guatemala, y nos dice ahí cómo es de importante ganarse el apoyo y el respaldo de la comunidad internacional. Entonces aquí nos dice, claro, está ya la estrategia o la táctica militar, pero a esto hay que sumarle otros elementos que tal vez no están sobre la mesa, y es el elemento diplomático, por supuesto, el de la comunidad internacional, el respaldo de los países, y también hay un elemento bastante importante que es el económico. Yo no sé si le importa mucho eso al presidente de los Estados Unidos, pero pues él habla ahí de Honduras, por ejemplo, sí. También mencionó Honduras, y dice el presidente Donald Trump que él está básicamente luchando contra el narcotráfico. ¿Cómo entender entonces que haya perdonado a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que ha sido condenado justamente por enviar pues mucha droga a los Estados Unidos? General Hartling, how to understand that Trump says he's attacking drug trafficking, but at the same time is pardoning Juan Orlando Hernández, former president of Honduras, who has been condemned for sending tons of drugs to the United States? That is a very good question, and it's a key point of contention right now in not only the United States, but in Congress and in our media. They are all asking that same question. And truthfully, to me, as a military officer and as a citizen, it doesn't make sense to, first of all, conduct operations against small tactical boats while releasing a major drug dealer in the Honduran former president. Nos dice Jennifer que su pregunta se la están haciendo hasta ahora en Estados Unidos, en el Congreso, varios medios estadounidenses, y que pues se hacen todos la misma pregunta porque no tiene sentido. Que por un lado usted lleva operaciones, que ya hemos visto varios, van a más de 20 ataques a pequeñas embarcaciones, a pequeñas lanchas rápidas que según la Casa Blanca llevan fentanilo, llevan cocaína y que están envenenando a la población estadounidense, pero que por otro lado, pues usted perdona, indulta a un gran líder del narcotráfico como lo es Juan Orlando Hernández, a quien ayer Donald Trump pues lo indultó. Nuestro invitado sabe muchísimo del tema militar, y yo sí quisiera saber si él cree que lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos y el ejército de ese país en el Mar Caribe ha sido ilegal. General, has the U.S. government and the Army actions in the Caribbean Sea has been illegal? That is up for debate. I personally, yes, believe it is. What you're talking about is criminal activity with these drug traffickers that should be handled as crimes, not as a war. And there are much greater capabilities to use to interdict these kind of criminal activities as opposed to just blowing up boats. So I believe it is illegal. It is an illegal use of military force, both under international law and also some of the things that the military has been asked to do. Nos dice Gonzalo que sí, que personalmente él cree que sí, que aquí por supuesto pues hay una actividad criminal de estos narcotraficantes, pero que esto debería juzgarse como tal, como un crimen puntual de cada uno de estos, no como una guerra total, y nos dice entonces que sí, que él personalmente cree que esto es ilegal y que se estaría dando aquí un uso ilegal de la fuerza militar de los Estados Unidos. General Hartling, thank you for being here with us in Blue Radio. You were very clear. Have a good day.
You too, muchos gustos. Mucho gusto. Intentando hablar español el general. La verdad, Gonzalo, pues muy claro. Básicamente lo que yo entendí de esta entrevista es que realmente no hay una estrategia clara por parte de la administración de los Estados Unidos. Lo que están haciendo son tácticas, es decir, algunos movimientos, pero sin un objetivo claro. Y entiendo yo que no, según el general Hartling, pues no hay una intención de ataque o invasión a Venezuela, tampoco a Colombia, pero que sí se podría dar algún tipo de situación puntual desde el aire, por ejemplo, desde drones. Pues, a ver, yo me quedo con diferentes respuestas de nuestro invitado, que hay que decir, nuestro invitado no es cualquier ciudadano de los Estados Unidos, estamos hablando del comandante supremo del ejército de ese país en Europa por mucho tiempo y que además estuvo liderando parte del combate en Irak. A ver, Jennifer, sí, es lo que se viene diciendo. No se habla de una invasión a Venezuela, de un conflicto, sino de un ataque certero como tal vez los que ha hecho Estados Unidos, por ejemplo, a Yemen o incluso a Irán cuando le dio de baja a Soleimani en el primer gobierno de los Estados Unidos. Lo que llama la atención es el anuncio continuo una y otra vez del presidente Donald Trump diciendo que va a pasar, que va a pasar, que va a pasar, que va a pasar. Lo que no se sabe es cuándo va a pasar y cómo va a pasar, porque usted sabe que para llegar a Venezuela por el Mar Caribe, bueno, tiene que ir por el mar. Si quiere entrar por tierra, tendría que hacerlo vía Brasil o vía Colombia. La consulta es, todo esto que estamos viendo, las declaraciones de Marco Rubio, las declaraciones de Pete Hegseth, las declaraciones de Donald Trump, ¿son un bluff para presionar a Maduro, como ocurrió en la llamada telefónica, y que él diga, está bien, yo me voy, pero con condiciones, o realmente esto es una presión para que sí haya un ataque y se dé un cambio de poder en Venezuela? Yo creo más en la primera, Gonzalo. Es que parece que la pretensión del gobierno de Donald Trump con la ofensiva militar en el Caribe es justamente que primero se dé la salida voluntaria de Nicolás Maduro del poder. Yo creo que igual esa ofensiva tan costosa obviamente tiene como propósito pues derrocar a Maduro, pero inicialmente lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es esperar a que Maduro por las buenas se vaya de Venezuela, ¿sí? O sea, parte del poder, es lo que yo creo, pero si no lo hace, seguramente va a haber un ataque. Pues seguramente seguiremos hablando sobre esto durante varios días, porque esto día a día trae novedades, declaraciones y pues amenazas por parte del presidente de los Estados Unidos. 11:36, hacemos una pausa, venimos a hablar sobre eutanasia.